a todos en un nuevo programa de Luna Café. Deseo que ya nos estén viendo. Hoy nos acompaña, pues, lo muy amplio. Se llama la psicóloga Paula Chávez y la voy a presentar en este momento. Nosotros estamos enfrentando y enfrentaremos en la salud mental. Tal vez algunos no sepan o no tengan como muy bien definido qué es esto y lo vamos a ir abordando poco a poco, que le voy a ir haciendo y que bueno, esto se vuelva algo rico, algo sano, algo que ustedes también puedan estar opinando y nos puedan estar acompañando a lo largo de esta emisión. Así es que sin darle más rollo al asunto, pasamos a presentar a la psicóloga Paula Chávez. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, ya como me presentó Ángeles, yo soy psicóloga de formación de la UNAM, egresada de la UNAM en la licenciatura. Luego estudié una maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud y ahora estoy haciendo un doctorado en salud mental pública por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, que está alojado en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Es por eso que en la actualidad estoy trabajando mucho este tema de salud mental y mucho como orientado a la parte del COVID y de tanto los estragos como las estrategias que se están implementando actualmente para afrontar la cuarentena y para afrontar todos aquellos problemas que se nos van dando en el día a día por lo mismo del encierro, por lo mismo de la pandemia, por lo mismo del coronavirus, por lo que escuchamos de las noticias y demás. Entonces, con adolescentes es donde ahorita estoy haciendo mi estudio de doctorado y he podido platicar con ellos como sus vivencias de la cuarentena y también, por ejemplo, de todas estas cosas que hemos estado viendo tal cual, como ahorita que estamos conectados, ¿no? Entonces también las clases en línea, que han sido todo un tema, las videollamadas y demás. Entonces ando como en todo eso ahorita interesada. Y te agradezco mucho el espacio para venir a platicar acerca de estos temas con el foro. Yo creo que va a ser como muy entretenido y espero que sea como muy rico y también que pueda dotarlos de algunas estrategias o de algunos tips para que hagamos frente a todo esto. Muchas gracias. Como pueden ver, tiene un currículum muy amplio y es una persona, aunque se ve muy joven, está muy bien preparada. Yo tuve el placer de conocerla y por medio de otra amiga y se me hizo una chica muy interesante. Y ahora, bueno, que nos está acompañando con este tema, yo les vuelvo a recordar, soy su amiga psicóloga María de los Ángeles con maestría en psicología transpersonal integrativa y bueno, nos ponemos ahorita a la disposición de todos ustedes y que nos sigan acompañando. Uno de los temas que ahorita han sido muy mencionados es todo esto que viene del COVID, pero ¿tú cómo definirías la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Uy, es todo un tema. Llevo como, ya casi van a ser 4 años estudiando eso, ¿no? ¿Qué definir como salud mental? Entonces, es complicado, tiene como diferentes perspectivas, ¿no? Y me parece que dos muy importantes es el concepto que, por ejemplo, da la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que es bajo el órgano rector internacional. Este define a la salud mental como un estado de completo bienestar en el cual el individuo es capaz de hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a su comunidad. Pero también hay como otra manera de hablar de salud mental, en donde hay autores que nos hablan de que salud mental es algo complicado de definir
porque como todos la poseemos, entonces cada quien la define y la vive de una manera, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, estas referencias, esta definición que te acabo de dar, pueden ser algunos puntos que nos ayuden a identificarnos cuando hablamos de salud mental. Pero en realidad cada uno la vamos a definir y la vamos a vivir de diferentes formas. También, por ejemplo, esta parte de hablar de enfermedad, ¿no? También. Entonces creo que tiene que ver mucho con nuestras experiencias, pero en realidad hablar de salud mental es hablar de cuestiones de bienestar y de cuestiones tanto individuales como sociales. Técnicas. Esto es por el internet, no crean que es por nosotras, No. pero nosotras seguimos aquí, ténganos paciencia de repente con estas redes sociales que no podamos nosotras tener como Ya la perdí. Creo que ya la perdí, pero bueno. Creo que ya se está conectando otra vez. Ahí vamos. sí. Ya regresamos. Ya te escucho, creo, un poco. En esta parte de la tal incluye mucho o incluye mucho nuestro bienestar emocional, psicológico y social, en el Exacto. cual en cómo lo sentimos, finalmente cómo lo vamos a actuar o cómo lo vamos a enfrentar a nuestra vida cotidiana. Todo esto que está pasando ahora no eh, Se cortó. No escucho muy bien. bueno, no te La pregunta, preocupes, le doy nada más. continuidad. Ajá, sí, sí, sí. Tú repíteme la pregunta y ya a partir de eso sí. Enfrentamos. ¿Cómo lo vamos enfrentando? Es parte, ajá. Bueno, creo Creo que que ya te no me recuperé. está escuchando muy bien. ¿Sí? ¿Me escucha? Se corta, o sea, creo que es como la falla de la conexión de internet, entonces por eso no puedo como escuchar al final cuál es la como, y ya se desconectó, creo, en realidad. Bueno, creo que estamos hablando como de estrategias de afrontamiento, entonces me parece que algunas recomendaciones ya se han hecho desde el principio de la cuarentena, hablando acerca como de establecer rutinas, de poder generar ciertos hábitos que sean de tipo saludable para enfrentar la cuarentena, cuidar nuestra alimentación, realizar actividad física, tener horarios establecidos para trabajar y también establecidos para descansar, para estudiar, ¿no? Entonces me parece que eso es una parte importante justo ahorita en la cuarentena para trabajar, ¿no? O que hemos estado teniendo que desarrollar. En realidad, ya llevamos pues casi, me parece que 2 meses, ¿no? Dentro de esta cuarentena. Entonces, pues más o menos hemos tenido que generar ya ciertas estrategias de afrontamiento para poder vivir el confinamiento de la manera más Hola. saludable posible. Hola otra vez.
Oh, creo que seguimos con fallitas. Hola otra vez, creo que seguimos teniendo fallas un poco. Um, creo que yo tengo como una conexión de internet más estable y estoy justo leyendo un comentario que hace Miriam Soto Canales, me parece, que habla acerca de si, si te puedo brindar como algunas estrategias para afrontar la enfermedad de una persona. Cuando nosotros estamos viviendo diferentes pérdidas, ¿no? Se utiliza mucho como la palabra duelo, que comúnmente la relacionamos con muerte. Entonces, en la actualidad, digamos que al hablar de duelo, estamos hablando de pérdidas tanto de muerte como de la salud, ¿no? En este caso, afrontar la enfermedad de un familiar es una situación complicada porque tenemos que estar atravesando por diferentes momentos en los que en algunas veces nos sentiremos enojados, otras veces nos sentiremos tristes, otras veces a lo mejor haremos como algunas negociaciones con nosotros, ¿no? Para poder pensar, bueno, de aquí a un mes si sigue bien, de aquí a un mes, bla, 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 ¿no? Y llegaré a un punto en el que entonces lo podamos aceptar. Algo importante, me parece, y algo que se está como mencionando mucho tanto en la enfermedad como en la muerte en estos tiempos, justo de ahora que viene el coronavirus y todo eso, tiene que ver con que este tipo de procesos o este tipo de situaciones de pérdidas hay que darles tiempo, ¿no? De repente nosotros queremos resolver inmediatamente la situación y queremos ya empezar a sentirnos bien, aceptarlo, pero son cosas que nos rebasan, que tenemos que generar estrategias de afrontamiento que se adapten a la situación y a partir de eso entonces resignificar lo que estamos viviendo, ¿no? En algún punto creo que el entender la enfermedad en un principio cuando uno se entera, a cuando ya llega a ese punto de la aceptación, es una resignificación de la misma. Es un atravesar, es un comprender la vivencia del otro y también entender lo mío, ¿no? Creo que algo muy importante es sí preocuparme por la otra persona, pero también tengo que estar atenta de lo que me está pasando a mí. Porque si yo no me cuido a mí mismo, entonces yo no puedo ayudar a los demás o no puedo cuidar a los demás y no ser como tan rudos con uno mismo, ¿no? En algún momento puedo estar muy triste o me puedo quebrar y es natural, ¿no? En realidad no es una situación que esperábamos, no es una situación sencilla. Entonces, a partir de eso, yo tengo que empezar a trabajar diferentes estrategias que me permitan ir entendiendo e ir transitando por todo este proceso a la par que voy viviendo la enfermedad de mi familiar o de una persona, de otra persona, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy comprensivos con nosotros mismos y a partir de ahí, entonces, también ser comprensivos con otra persona. Y tiempo siempre. Así es. Así es, tienes mucha razón. Gracias por retomar esta parte de la pregunta, porque yo no sé si estoy teniendo como muchos problemas en esta cuestión del internet y estoy como sufriéndole un poco de este lado, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que nos podamos ver y escuchar perfecto, ¿no? Hace ratito retomábamos esta parte de cómo lo pensamos, cómo lo sentimos y cómo lo actuamos. Vayan el título de la conversación, de esta plática, en la cual estamos definiendo cómo lo enfrentamos. ¿Cómo tú consideras que una persona ahora con este planteamiento, con este aislamiento en casa, puede enfrentar en este momento esta salud mental con estas, si le puedo llamar así, deficiencias, porque entramos en angustias, entramos en estrés y no podemos
como compaginarlo, no podemos todavía como llegar a ese bienestar familiar y todo el tiempo estamos pensando en lo que había pasado, cómo lo estaba viviendo, lo que yo hacía en el trabajo y ahora tengo que llegar a casa o estoy encerrado en casa. ¿Cómo lo ves tú desde este planteamiento en enfrentarlo de una manera un poco más, digámoslo, en cuestión de carácter, en cuestión de emoción, en cuestión de ser, de llegar? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Creo que en realidad el ejercicio de afrontamiento también conlleva un ejercicio de resignificación. La verdad es que estoy como muy encantada con ese término por todo el proceso que implica, ¿no? El comprender una situación, significarla diferente ya después de que la estamos como, como viviendo. Entonces creo que ahí va como una parte, porque por ejemplo tú hablabas de estar encerrados, ¿no? Entonces, en realidad creo que si nosotros resignificamos el término de estar encerrados o el entender esta como cuarentena, como un encierro, y entonces lo vamos analizando y lo vamos viendo con otra perspectiva, en donde yo tengo un espacio para, no sé, trabajar, hay como muchos memes, ¿no? Para trabajar en shorts o para despertarme y ponerme a trabajar, despertarme tarde o no sé, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces creo que ahí ya creo que ahí ya lo podemos como ver diferente, empezar a identificar como los aspectos positivos tal vez de el estar viviendo esta situación sin ponerle una etiqueta tal cual como encierro o tal cual de ansiedad. Eso creo que puede ayudarnos. Otra cosa que creo que puede ayudarnos es justo comprender que las reacciones que tenemos son naturales, ¿no? En algunos momentos podemos estar fluctuando en una, no sé, como si fuera una montaña rusa de emociones, ¿no? Entonces puedo estar en algún momento muy Así es. bien y sentirme tranquilo y de pronto me estreso y de pronto me pongo triste, ¿no? Entonces, si yo voy entendiendo esto y que todo es una reacción natural, ¿no? Entonces lo puedo ir trabajando también sin ser como tan duro conmigo mismo y decir, no, me tengo que sentir bien, ¿no? O sea, como creo que eso nos puede ayudar, en realidad. Y oye, en la siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿qué son las enfermedades? ¿Sí me escuchaste? Sí, es complicado. Creo que también tiene el mismo nivel de complejidad que hablar de salud mental, ¿no? Me parece. Sí, Este, no, en realidad, el trabajar con una enfermedad mental, hay como muchos dilemas. No me quiero meter como con cuestiones tan pesadas teóricamente, pero realmente no podemos hablar como de una enfermedad mental. Comúnmente se habla de trastornos mentales. Ahora, cuando nosotros estamos en la parte de de hablarlo como psicológicamente, me parece que podemos hablar de un desborde, ¿no? De un desborde en el que yo ya no puedo concentrarme en mis actividades, ya no puedo hacer lo que tengo que hacer, también mis actividades, ya no, ya tengo problemas en diferentes esferas de mi vida, ¿no? Con mi familia, en mi trabajo, con mis amigos. Cuando todo esto, esta problemática que yo tengo se está desbordando, nos referimos a que me está afectando en diferentes esferas. ajá. Y yo ya no puedo, como ya me está rebasando comparado con las estrategias que yo tengo para enfrentarlo. Me parece que aquí hablar de trastorno ya es hablar de una problemática mucho más allá que solamente enfrentar una situación, ¿no? Entonces yo puedo estar desbordado y entonces será bueno en ese momento que yo reconozca que estoy teniendo problemas en diferentes esferas de mi vida, acudir a un psicólogo
acudir, también pudiera ser a un psiquiatra, ¿no? Dependiendo del nivel o el grado de severidad que tengo, y entonces ya a partir de eso poder pensar o que un especialista me ayude a identificar si pudiera ser un problema mucho mayor, que sería ya un trastorno mental, o si únicamente es una cuestión de trabajo, que no necesariamente necesita la etiqueta como ya, ¿no? Porque también hay cuestiones como de disfuncionalidad y demás al hablar de trastornos mentales, ¿no? Que no necesariamente son como creo que se utiliza mucho la palabra o se utiliza mucho la etiqueta para nombrar problemáticas que pudieran pasarnos y que las soluciones son a través de un especialista, pero no necesariamente ya llegar al nivel de hablar de un trastorno, ¿no? Y Así es. también dentro de los trastornos tienen severidades, ¿no? Hay leves, moderados, severos. Entonces es complicado y definirlo más, ¿no? Creo. Sí, digámoslo así que en esta parte de las afecciones o de la parte emocional, la parte grave, si así lo podemos mencionar, es que nos puede afectar en nuestro pensar, en nuestro humor y en nuestro comportamiento, sin llegar a que sea algo como un trastorno, pero sí nos lleva a tener diferentes cambios de humor y nos afecta mucho en el estar pensando en el futuro, algo futurista, lo que va a pasar, sin antes estar como viviendo ese presente y el darnos cuenta de que tenemos diferentes salidas y que en algunas ocasiones las hacemos muy grandes, ¿no? Maximizamos o determinamos que eso va a suceder cuando algo no está así. En el Inter, Laura, vamos a estar leyendo algunas preguntas que nos hacen las personitas que nos están acompañando. Y mira, te voy a leer un mensaje que se me hace muy interesante. Lo dice Gaby Santamaría, que sin duda esta cuarentena ya ha durado más de lo de algunas personas esperábamos y cada vez hay más cercanos de gente contagiada, amigos, familiares, y pregunta, ¿cómo se puede lidiar sanamente con el ir y venir de información falsa o verdadera? ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que hay dos cosas importantes en cuanto a hablar de información. En cuanto a hablar de información, una cosa es justo poder distinguir qué es falso y verdadero, y como para tener la información y la mayor certeza de lo que estamos recibiendo, en realidad creo que los canales son las instituciones, ¿no? O sea, por ejemplo, para saber el número de casos de COVID, las estrategias y demás, pues está la Organización Mundial de la Salud, está la Secretaría de Salud, está el gobierno, la información que da el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O los gobiernos estatales, y algunos otros canales que pudieran ser como de lo más verídico o lo más confiable. Entonces creo que ahí tenemos que empezar como a discernir un poco entre el tipo de información o la fuente en la que estamos consultando la información, ¿no? Si de pronto, porque de pronto también llegan como WhatsApps, ¿no? Medio alarmistas o que sigan el remedio de, pues, bueno, no, sigan el remedio tal vez de, había un video de un médico, creo, que decía que, bicarbonato de sodio y todo eso, está bien llevar medidas alternativas, pero también es importante no poner en riesgo nuestra salud y no por eso exponernos, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a discernir entre qué es lo que nos han estado diciendo las autoridades, son las recomendaciones que estamos obteniendo de este tipo de fuentes, porque esas serán las que están como comprobadas, las que son científicamente adecuadas, ¿no? Exacto. Y creo que otra cosa importante también es saber cómo medir los tiempos, ¿no? Algo, creo que, no sé si esté pasando todavía, pero al principio justo un gran problema que había era como de la sobreinformación que se estaba teniendo. Entonces, en realidad, no hay que estar informados, pero no tenemos que estar informados todo el tiempo o todo el día. Claro. No, no tenemos que estarnos sobresaturando nosotros mismos con esa información. Entonces podemos elegir
algunos de los medios, los horarios, si queremos un noticiero, si queremos la conferencia de prensa o demás, podemos elegir en qué espacio nos vamos a enterar del coronavirus, ¿no? Y en qué espacios no. ¿Qué más? Veía justo ahorita que me estabas como haciendo la pregunta, también estaba viendo que hablan acerca como de la duración de la cuarentena y creo que también ahí viene como esta parte que hablaba de el tiempo, ¿no? Y creo que también aquí hablamos de una pérdida, perdimos nuestra rutina, ¿no? Perdimos eh, Sí, nuestro, no sé si decir cotidiano, pero tal vez sí, nuestro cotidiano. Entonces ahorita nosotros tenemos que empezar a adaptarnos a un nuevo cotidiano, justo están hablando, por ejemplo, de una nueva normalidad, ser lo suficientemente pacientes para justo lo que les decía, no exponernos, ¿no? Sino que empezar a, cuando tengamos que salir o demás, hacerlo en los momentos en los que se nos hacen las recomendaciones, siguiendo las indicaciones, que si hay que usar tapabocas, que si no, que si hay que visitar, que si no hay que visitar y demás. Creo que eso también será sí, importante. sí, en cómo lidiar, como dice Gaby Santamaría, en este ir y venir sanamente, creo que solamente va a depender de uno, de cómo tú quieras irlo viviendo. Si tú escuchas, como dice nuestra amiga Paula, todo el tiempo las noticias, entonces hay noticias que son muy alarmantes, pero en uno está en el que si ya lo escuché hoy, es como nada más estar al pendiente, si hay algún cambio de información y por supuesto seguir teniendo las medidas de precaución. Si vas a salir, entonces pues lávate las manos cotidianamente, está tomando agua, estos remedios alternativos que tú mencionaste hace rato como el bicarbonato. También estuve yo viendo algún video donde un médico, me parece que francés, mencionó que tomar vinagre, también una cucharadita de vinagre en un vaso de agua, pues nos ayuda a nuestro sistema inmunológico, pero pues nadie nos está garantizando que así sea, ¿no? Entonces, sin embargo, una medida alternativa como comer frutas y verduras, que siempre necesita estar dentro de nuestra parte alimenticia, entonces esto nos puede ayudar también. Eh, Cuando nosotros, bueno, no sé si haya quedado claro para Gaby Santa María en la respuesta eh, a la pregunta que ella hizo. Y por otro lado, también el estar sin socializar, se dice que no podemos vivir sin estar con esta parte de la sociedad. El ir al trabajo está socializando, llegas a casa y estás socializando, vas a un baile, a una fiesta, a una reunión y estás socializando. ¿Qué pasa ahora? Pues que todo esto se ha perdido por estar como encerrados y finalmente, ¿en qué voy a creer? En lo que yo considero. ¿O tú qué opinas? Creo que justo en esta parte de la socialización hay un punto importante, ¿no? Claro que nosotros como seres humanos somos seres sociales y debemos de interactuar, ¿no? Es como parte de nuestra forma de ser. En este punto, el estar en un confinamiento o un distanciamiento es físico, ¿no? Así es. Entonces, justo cuando hablamos de que se pierde el cotidiano, lo que se pierde son estos vínculos o estas maneras de relacionarnos. Y entonces, este punto de generar nuevas estrategias, que creo que regresamos a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que son todas estas estrategias que tenemos que implementar de afrontamiento, que generar, Ujú. ¿no? Nuevas en diferentes esferas. Entonces, por ejemplo, en esta esfera social, no es que nos distanciemos emocionalmente o psicológicamente, sino que solamente no podemos estar, ¿no? En contacto. Yo sé que los mexicanos somos mucho de abrazos y demás, ¿no? Y justo en Sí, estos momentos las muestras de afectos van a cambiar, ¿no? Justo por las medidas de seguridad.
Entonces tendremos que irnos adaptando, que es algo que choca culturalmente con nosotros, ir generando estrategias, las videollamadas, Ujú. las llamadas por teléfono, ¿no? No necesariamente tienen que ser videollamadas, pero sí las llamadas por teléfono. Ahora que hablaba con los adolescentes, está muy padre porque, eh, porque sí se nota como la brecha generacional, ¿no? Entonces, en cuanto a la Sí. parte de la edad y de las estrategias, me parece que ellos están buscando maneras de vincularse. Por ejemplo, me hablaban de una manera de poder ver películas juntos, estando conectados en Internet, estar viendo la Así es. película al mismo tiempo y entonces a partir de eso estar chateando, ¿no? Porque está la plataforma para poderlo hacer y chatear y entonces así estar conviviendo. Entonces creo que eso ha sido importante y por ejemplo otra cosa que me han estado diciendo mucho es que les gusta, o sea que sí tienen claro que sus contras, ¿no? Claro que les cuesta trabajo de pronto estar tanto tiempo en casa, tanto tiempo con tanta carga de trabajo de la escuela y demás, Ujú. pero algo que me han dicho es que les gusta mucho el estar como conviviendo con la familia, porque siempre los tiempos eran demasiado acotados y ahora tienen un espacio, la mayoría hace juegos de mesa con su familia o está implementando ciertas dinámicas que no había llevado a cabo antes porque no había tiempo para hacerlo. Y puede ser tanto de manera presencial con quien está en mi casa como fuera de mi casa, ¿no? A lo mejor y también valiéndonos de este tipo de herramientas tecnológicas que Claro. podemos ir implementando, ¿no? Entonces, no tener este distanciamiento real, sino justo un distanciamiento solamente físico y no experimentar soledad. En algunos momentos la vamos a experimentar, ¿no? Y Por también supuesto. será una reacción natural, como sentirnos tristes, como acá por acá estoy viendo la palabra temor, ¿no? Sentir temor y demás. Entonces, Sí. en algún momento lo vamos a experimentar, pero este tipo de estrategias nos pueden ayudar también para vincularnos y para aminorar esto, ¿no? Siempre tener a alguien, recurrir a alguien, buscar apoyo y no necesariamente un especialista. Si se necesita un especialista está perfecto, pero también buscar apoyo puede ser ese amigo en el que confío tanto o ese Sí. familiar, ¿no? Con el que puedo Ujú. platicar. Entonces creo que seguimos hablando de generar estrategias de afrontamiento en diferentes ámbitos. Así es, efectivamente, en esta parte de enfrentarlo de una manera positiva, ¿cierto? Hace rato mencionaste algo bonito. Dices tú que has escuchado o te han dicho que ahora han buscado como nuevas estrategias para estar en casa. Sabes, yo he escuchado un poquito más esa parte negativa, esa parte, el decir es que ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá, ya quiero que se vayan a trabajar porque necesito mi espacio, porque no sé Ah, cómo lidiar en casa usando o poniendo límites, ¿no? Si yo estaba acostumbrada a desayunar X cosa o comer X cosa, cenar X cosa, ahora es oye hija o hijo, vente a desayunar, te hice esto. No estamos acostumbrados a estar y a afrontar la vida en familia, que es solamente un sábado o un domingo, porque de lunes a viernes, pues cada quien tiene su rutina. Entonces, en esta nueva etapa de poner límites o de poner nuevas reglas, como tú mencionas, estrategias para estar conviviendo en casa, con juegos de mesa, con una buena película. Ahora es, pues es que yo ya vi todas esas películas, ¿no? Por ejemplo, o tú cuál quieres ver, bueno, pues si tú quieres. Entonces también estamos como en ese dilema de eh, si, si hacemos lo correcto o no hacemos lo correcto, me han preguntado. Entonces, yo creo que todo va a estar en cuestión de qué tanto voy a permitir que entren a mi espacio y qué tanto puedo permitir entrar yo en el espacio del otro, ¿no? Y así poder, no estamos ¿cómo? acostumbrados. Sí, Es que justo esta parte que mencionabas de no estamos acostumbrados a convivir en familia, creo que falta acotarlo, ¿no? No estamos acostumbrados a convivir en familia 24 horas al día en el mismo espacio.
¿no? exacto. Entonces, esa es la Exacto, dificultad, claro. ¿no? Ese es el gran problema, que tenemos que estar 24 horas con las personas a las que decimos más amamos o a las que más amamos o con quien Así es, tengo los vínculos más significativos. Y entonces resulta claro. que de repente no me cae bien, ¿no? O de repente no me caigo bien. No quiere decir que todo el tiempo, pero hay cosas que no me caen bien de esa persona a la que más amo. Sí, No, pero tiene que ver con este punto de estar conviviendo tanto tiempo. Y creo que también algo que mencionas que es muy importante es el poder, sí generar estos límites, pero a través de que uno pueda generar espacios para uno mismo también. ¿No? claro. Esto también se recomienda mucho en las relaciones de pareja y en todo. Cuando nosotros establecemos vínculos, hay como, ponen como hasta como circulitos haciendo un conjunto en donde dicen, este es tu espacio, este es el mío y esto que se junta es nuestro espacio. Pero seguimos siendo dos personas en una relación que tenemos nuestras propias particularidades y nuestras propias necesidades y que compartimos unas, ¿no? Entonces creo que es importante entender esto y entonces generar más estrategias o generar algunos espacios en donde yo pueda estar solo conmigo mismo y también en algún punto creo que ceder no en todo, ¿no? Pero ceder en que si yo estaba acostumbrada a desayunar, pero ahora desayunamos juntos, pues desayunemos juntos, ¿no? Pero si en algún momento quiero ver una película sola, entonces veo una película sola, ¿no? Sin ningún problema. Y creo que justo sin esto que tú decías de preguntarme qué es lo correcto y lo incorrecto, Ujú. ¿no? Y también hablarlo. Creo que es importante hablar con la otra persona de este tipo de situaciones, la manera más como asertiva posible, de manera que yo pueda expresar mis necesidades y pueda entender las necesidades del otro y a partir de ahí entonces también poder generar estos espacios tanto míos como de los otros y como de los nuestros, por así decirlo, Sí, ¿no? justamente el ponerme yo un ratito en el zapato del otro, ¿no? O que ese Ujú, otro se ponga un ratito en mi zapato, porque la carga de trabajo que se puede tener como jefe de familia, llámese hombre o llámese mujer, para no herir susceptibilidades, ¿no? Eh, es variable, ¿no? Es muy, muy ujú, variable y todo va a determinar en el tipo de familia y en el contexto, tal vez en la comunicación asertiva que podamos utilizar para que ese otro pueda entender que también yo tengo necesidades en donde puedo estar a solas un rato y no por eso quiere decir que no me quieras, que no quiere estar contigo. Y me acordé de una frase o de algo que dijo Simón Freud en cuestión de la salud mental. Él habló de la capacidad de amar, de trabajar y de jugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que nuestra salud mental afrontemos esta parte de qué tanta capacidad tengo de amar? Porque hace rato dijiste algo muy cierto, ¿no? Eh, Aparentemente estoy con las personas que amo. Sin embargo, tampoco me doy el tiempo estando en casa para poder charlar o platicar, ¿no? De algo, y, porque cada quien está en su mundo, ¿no? y ese ejercicio que justo acabas de ejemplificar perfectamente es a lo que yo me refiero con resignificar, ¿no? En realidad esa es la resignificación. Y entonces entenderlo desde otra mira, porque entonces si yo lo significo diferente, lo vivo de esa manera, ¿no? Si yo lo estoy viviendo como un encierro, en donde no respetan mi espacio, entonces ahí yo ya, yo ya lo voy a afrontar de manera diferente. Pero si yo voy resignificando justo esto, voy haciendo este análisis y entonces voy cambiando un poco de perspectiva, voy a vivirlo distinto, ¿no? Voy a pensar, bueno, ¿qué espacios puedo generar para convivir con la gente, ¿no? Y demás, que creo que a estas alturas también me parece que es importante reconocer el trabajo que ya se ha hecho, porque en realidad ya llevamos casi 2 meses, ¿no? Me parece como de cuarentena. Sí, Entonces, ya perdí la cuenta, pero en realidad creo que ya llevamos este tiempo. Entonces, ya estuvimos generando ciertas estrategias, ¿no? Y valdría la pena hacer este como ejercicio de autorreflexión
en donde yo, por ejemplo, aprovechando como este espacio y esto que hemos estado platicando nosotras, en donde yo piense, bueno, ¿cómo he estado enfrentando? ¿Qué cosas he hecho? ¿Qué cosas hacía? ¿Qué cosas hago ahora? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué significa para mí? Cómo me siento al respecto? ¿Qué resultados he tenido de esto? ¿No? Porque creo que a partir de esta reflexión entonces puedo como seguir generando estrategias, ¿no? Porque esta situación, a pesar de que es temporal, se está prolongando y se va a prolongar, ¿no? En realidad, este comentario que hacía Gabriela es muy importante. Uno, parece interminable no vamos a salir siempre este día, sino el otro, ¿no? Si no, nos vamos a esperar. Sí, Entonces, ahora en la Ciudad de México no vamos a salir el 1 de junio, sino hasta el 15. Y cuando salgamos, hay que tener como mucho cuidado y demás. Y son situaciones que vamos a pasar por lo que estamos viviendo. Es un virus, ¿no? Es un virus y que no tiene un tratamiento. Entonces, en realidad, tenemos que cuidarnos y tomarlo de esa manera. Pero, pero creo que sí este ejercicio de reflexión y este ejercicio de resignificación nos puede ayudar y nos puede empezar a reconocer el trabajo que hemos estado haciendo, porque también partir de, yo no he hecho nada en esta cuarentena, no, en realidad es esta parte como también a la que me refería de poder reconocer qué es lo que yo estoy viviendo, qué es lo que yo estoy sintiendo y a partir de ahí entonces, qué es lo que he estado haciendo, ¿no? Y qué tanto me ha resultado, si necesito adaptarme a otras situaciones o no, ¿no? Y justo ya ahorita van a empezar a darse otras situaciones a las que me voy a tener que estar adaptando poco a poco, así es. ¿no? Y otras cosas que vamos a estar afrontando y que retomando nuestro tema es afrontar en este momento y qué afrontaremos. Mira, nos llega una pregunta de Adriana Pérez. Hola Adri, gracias por comentarnos. Ella dice que a pesar de la información, las evidencias, los testimonios, hay personas que siguen sin creer que el virus existe y continúan haciendo sus actividades como si no pasara nada. Pregunta, ¿podría estar relacionado al temor o la resistencia a adaptarse a ese nuevo cotidiano que mencionas? Podría ser, me parece que justo esto que estamos viviendo no tiene solo como un aspecto, ¿no? Sino que está alimentado de muchos aspectos. Entonces, podría ser esto, podría ser la falta de información, podría ser tal vez algunos aspectos culturales que también marcan mucho, cuestiones Ujú. religiosas que también tienen un papel muy importante en todo esto, podría ser justo ese temor, pero también cuestiones, por ejemplo, tipo económicas o de ocupación, ¿no? En realidad, sí hay algunos que salen porque no lo creen, pero hay otros que siguen haciendo sus actividades porque de eso viven, Así ¿no? es. Entonces, creo que hay como una diversa cantidad de aspectos que intervienen en que una persona o no crea, creo que son dos cosas diferentes, o no crea o continúa Ok. haciendo sus actividades, ¿no? Y en cuanto a creencias, uf, ¿no? Estamos como rodeados de muchas creencias que en algún punto van a justo tener como estas consecuencias tanto de las cosas que yo hago como de las cosas que yo estoy sintiendo. Entonces, sí pensaría que tal vez esta situación provoca temor y a partir de eso justo como un proceso tal vez de negación en algún punto, pero ya ahorita en estos momentos en los que nos encontramos de la curva del coronavirus, me parece que se empieza a reflejar ya la realidad, ¿no? Porque ya empezamos a ver los hospitales saturados, las notas en cuanto a todo esto, que reflejan que el coronavirus es una realidad o este virus es real y está teniendo como estragos y es por eso que nosotros tenemos que estar tomando los cuidados principales para no infectarnos, sino infectar a los demás. Sí, además creo que o considero que también tiene que ver con eh, esta parte de imitar al padre de familia, o sea, al papá o a la mamá, justamente con las creencias, qué es lo que yo creo y qué no. Efectivamente, hay mucha gente que sigue sin creer que esto les va a dañar. Y Sí, están haciendo su vida normal, están haciendo su vida muy, muy cotidiana. eh,
salen a la calle sin cubreboca y hay muchos que tú los ves cubiertos de toda la cara o a veces de solamente una parte, las manos, por ejemplo, ¿no? Que Pero también también es eso puede ser importante. un mal uso, ¿no? Es que creo que justo esta es la parte como de lo complicado que es y de todos los aspectos que pueden estar atravesando, ¿no? Y tal Sí, vez también en algún punto se ve lejano o como a mí no me va a pasar, ¿no? sí, Entonces, eh, cada quien está viviendo diferentes realidades. sí, y Justo sí, ahorita Gabriela nos comentaba que ella empieza o se empieza a ver de cerca como algunos casos, ¿no? Entonces, también dependerá de la proximidad de la problemática. Tiene muchas aristas del problema, ¿no? Pero en realidad lo importante es, bueno, cuáles son mis creencias, qué cuidados voy a tener, ¿no? En este caso, estaba preguntando a Adriana, me decías, ¿no? así es. En este caso justo tiene que ver con esto, tratar de convencer a los demás es un ejercicio un poco desgastante, se puede llevar a cabo un debate, Bastante pero en complicado. algún punto hay que saber como estos límites también aquí, ¿no? Como platicabas hace rato. Entonces, Sí. hay tantos aspectos que por eso, ¿no? Es complicado que todo mundo pueda creer y tenga los cuidados adecuados. Sí, además de la resistencia a adaptarme a algo que es desconocido para mí, eh, pues siempre implica ese miedo o ese temor a querer cambiar o mejorar alguna situación de mi vida, ¿no? O de los demás, porque estoy, eh, si me permites llamarlo así, tan acostumbrado a vivir hoy, que ese miedo al cambio es una resistencia a un cambio mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy viviendo en familia, necesito cuidados personales, la higiene que siempre debemos de tener, tú lo está algo nuevo, más bien hacerlo para estar sano o para estar bien. Y esa parte de adaptarme a eso nuevo, ¿no? Ujú. Sí, porque me transgrede, ¿no? También, o sea, está transgrediendo justo como mi cotidiano, está transgrediendo mis actividades, entonces en algún punto puede haber estas resistencias por aceptarlo, que también era como Eh, con lo que empecé a platicar, que tiene que ver eh, con este proceso, ¿no? Tal vez de duelo, me en lleva el a que, un... Sí, en el sí, que dime. yo, sí, es que creo que te estabas cortando y entonces empezamos a hablar las dos. Pero bueno, es Continúa. este punto justo de la transgresión que tiene conmigo y entonces retomo como lo que hablaba de la parte del duelo. Yo perdí, Continúa. ¿no? Cuando yo estoy en esta nueva realidad, en donde yo estoy en mi casa, en donde yo estoy en cuarentena, en donde tengo que generar nuevas estrategias, me tengo que enfrentar a la pérdida de mi cotidiano, a la pérdida de mi rutina. Y entonces sabemos en psicología que la primera fase del duelo tiene que ver con Ujú. la negación, ¿no? Y luego viene el enojo. Así es. Entonces creo que justo estas personas tal vez están en estos procesos, ¿no? Si a mí me dicen cierra tu trabajo, pero yo vivo de ese lugar y si no se puede ir a bancarrota y de eso depende de mi familia y todo es una transgresión que estoy teniendo y entonces me voy a resistir más. Sin embargo, en algún punto, justo como lo Efectivamente. mencionaba Adriana, necesito empezar a generar estos mecanismos para adaptarme a través de comprender la situación en la que estoy y entonces poder generar estrategias, ¿no? Si no cierro por completo, por Así lo es. menos sí tener los Sí, cuidados, efectivamente. ¿no? Y demás, tener los cuidados, tener turnos, no abrir todo el tiempo, pero bueno, también depende de la situación particular de cada quien. Ujú. Pero creo que es importante Sí, como este efectivamente. proceso. Ujú. Claro. La señora Janet nos escribe que a ella sí le da miedo salir y que de alguna forma en su colonia la gente no cree que es muy difícil que lo hagan,
hay 10 personas y ve, afortunadamente, creo yo que el dejar de ver al otro o lo que hace el otro tendría que dejar, por ejemplo, esto, pues cuidándome yo y cuidando a mi familia de primera instancia, ¿no? Si yo empiezo a pensar que la otra gente o llamo a ese pensamiento negativo que los demás no se cuidan y los demás no hacen y los demás esto y los demás aquello, entonces puede llegar a convertirse en un miedo que nos lleve justamente a aislarnos mucho más cuando nosotros con tener los cuidados pertinentes podemos salir adelante. ¿O tú qué crees, Paula? Yo creo que me gustaría como puntualizar en dos cosas, ¿no? Me parece que son dos ideas que se tienen que trabajar. Una parte es la del miedo. Janet, creo que es natural sentir miedo en esta situación, ¿no? Al final, digamos que lo que estamos viviendo es una pandemia, no es una cosa menor. El miedo lo que sí debe de ayudarnos no es a paralizarnos. En algún punto nosotros tendremos justo que tener estos cuidados que mencionaba Ángeles, ¿no? En cuanto a las recomendaciones que se nos están haciendo de higiene y de seguridad. Pero creo que lo primero que hay que tener muy claro es que el miedo en este momento es natural, que lo experimentemos y que lo estamos viviendo todos en diferentes niveles, ¿no? Últimamente he estado recordando mucho justo como en la época del sismo, ¿no? Del 2017, porque recuerdo que cuando yo estaba haciendo contención, estaba dando atención en cuanto a contención, cuando había como alguna crisis o algún temor, pero cuando nos dijeron ya váyanse a sus lugares de trabajo, ya váyanse a sus escuelas, ya váyanse de la casa y esto, entonces empezó justo como este temor que describe Janet de salir, porque qué tal si volvía a pasar, porque qué tal, no, este tipo de situaciones. Un temor que es válido, que es legítimo, pero que no necesariamente nos puede inmovilizar, que todos estamos experimentando, pero que debemos de nuevamente generar estas estrategias que nos permitan entonces poco a poco ir teniendo como los suficientes cuidados, las suficientes precauciones, ¿no? Por ejemplo, en algún punto, si no se tiene a qué salir, entonces no hay que salir. Ahorita no hay que salir, ¿no? O sea, no es la recomendación, a menos que se tengan que hacer ciertas actividades. Y si yo salgo porque tengo estas actividades esenciales que hacer, tengo que ayudar a alguien, que por ejemplo se decía mucho como a alguna persona adulta mayor que no vaya al súper, entonces voy yo, o si yo tengo que hacer el súper, o si yo tengo que ir al banco, ¿no? Este tipo de actividades que son realmente esenciales, entonces tengo que llevar estos cuidados, porque como también menciona Janet, hay personas que no están tomando las precauciones adecuadas, entonces yo tengo que tomar las precauciones adecuadas para cuidarme a mí y para cuidar a los demás. Y a los demás, en este punto será a los que están cerca de mí, ¿no? Claro, considero que para que vayamos entrando a esta recta casi final, porque hemos estado como mencionando mucho la parte en cómo lo afrontaríamos, pero en cómo lo afrontamos, no muy lejano, y creo que es importante mencionar que la salud mental enfrenta estrés cotidiano, saludables, tratar de eh, con nuestros No, hermanos, dejar en algo productivo, alcanzar, no sé, tal vez eh, un,
en nuestra sociedad con los que estamos conviviendo. Creo nos puede Oh, llevar a resignificar, a valorar y a no entrar en tal vez una enfermedad mental. oh, creo que la perdimos otra vez. Empiece a transmitir a mi misma familia. ¿Sí me explicó? Se cortó un poco, pero creo que sí, como que tomé los fragmentos más importantes de lo que dijiste. Creo que algo muy importante es esta parte de entender que salud mental no solo implica lo que pasa conmigo, sino lo que pasa con los demás, ¿no? Siempre ha sido como orientada a pensar en lo que yo siento, en lo que bla, 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 pero ¿O también cómo tiene que ver puede la gente? con la interacción, ¿no? Con la interacción que tengo con los demás. Y entonces a partir de ahí, justo hacer como llevar estas premisas de afrontar, de contribuir a mi comunidad, de cuidar a los demás, cuidándome a mí, de reconocer lo que me pasa y a partir de reconocer lo que me está pasando en una situación así, entonces empatizar con los demás, empatizar en qué es lo que le está pasando a la otra persona. Si estoy conviviendo con alguien, por ejemplo, si la otra persona también estará experimentando lo mismo, ¿no? Hace rato hablaba yo de una como una montaña rusa de emociones, ¿no? Entonces seguramente la otra persona también está en esa misma montaña rusa de emociones en donde tiene la preocupación por lo que está pasando afuera, la preocupación por el trabajo, la preocupación por la familia, la preocupación por la escuela, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Al hablar de salud mental, sí estamos hablando de estrategias, estamos hablando de bienestar. No tenemos que estar bien todo el tiempo. Cuando hablamos de bienestar no implica eso. Sí implica hablar de los esfuerzos que tengo que hacer yo como individuo, pero también reconocer al otro, ¿no? Reconocer al otro y reconocer a mi comunidad, que es un esfuerzo que no se hace. Así es. Ahora sí, si estoy viviendo en estos contextos, como describe Janet, como describe Adriana, que son nuestra realidad, entonces, ¿cómo me cuido yo y cómo cuido a las personas yo? ¿No? ¿Cómo contribuyo yo en el cuidado o en la contención del problema que estamos experimentando? Así es. Oye, ¿cuál puede ser o cuáles son las señales que puede tener un problema en la salud mental? ¿Me puedes como volver a repetir la pregunta? ¿Las qué Sí. dijiste? ¿Cuál o cuáles son las señales de tener Ay, un problema en la salud mental? ¿cuáles son las? Es que se como que se cortan esa palabra, pero me dices, ¿cuáles son no sé qué de tener un problema de salud mental? ¿Cuáles son qué? Las señales. Las señales, ok. Pues en realidad no creo que necesitemos hablar de salud mental para poder como recurrir a atención, ¿no? Me parece. Es importante poder reconocer si ya los problemas me están rebasando o si sería bueno yo hacerme de el apoyo de un especialista. Creo que más, porque a lo mejor y hablar de enfermedad o de trastorno mental es que yo ya dejé mucho tiempo pasar algunas situaciones que tal vez me estaban afectando y entonces ya se me están como agudizando, se me están haciendo mucho más fuertes, ¿no? Entonces creo que en realidad cada uno debe de reconocer cuando un especialista pudiera darnos apoyo, ¿no? Cuando yo pudiera recurrir a la terapia, a la psicoterapia, a algún psiquiatra, ¿no? Para poder recibir atención. Entonces me parece que cada quien poco a poco se va dando como un poco cuenta, también es un proceso propio, pero creo que algunas señales tendrían que ver justo con esta parte que platicábamos al principio, que yo le llamé desbordarse, ¿no? Entonces creo que en cuanto al desbordarse, me parece que si yo estoy ya tan abrumado por la situación, que no puedo rendir bien, que no me concentro bien, que no como bien, no duermo bien, en medida de lo que yo sé, que me encuentro irritado, que
esto está afectando en mi trabajo o está afectando la manera con la que me relaciono con los demás, con mis amigos, me estoy aislando. Entonces, en ese punto creo que estas son como algunas, tal vez como señales para poder acercarme a recibir atención. Hay muchas opciones de, de de atención, ¿no? En realidad, y justo ahorita, por ejemplo, esta parte que hablábamos como de modalidades, también se están implementando en la parte psicológica, ¿no? Algunas modalidades que tienen que ver con terapia en línea, ¿no? Este tipo de situaciones a las que tal vez puedo acceder para poder resolver estas problemáticas. Yo más que llamarles tal vez como enfermedades o trastornos, yo las nombraría problemáticas, porque al nombrarlas así, entonces es más fácil que uno pueda irlas identificando para acercarse a algún especialista, ¿no? Siempre será un apoyo más en la generación de estrategias, ¿no? O en la resolución Sí, de problemas, me así parece. es. Uh-huh. Sí, creo que en esta parte de tener problemas con el audio no me escuchaste bien en cuestión de las señales para tener un Sí, problema de salud mental, sí. no como un trastorno, sino como un problema, Uh-huh. porque estos problemas son, por ejemplo, en cuestión de cambios en los hábitos alimenticios. Es más, ha estado he estado sabiendo también en cuestión del sueño. Sí, Ese es claro. un problema, ¿no? Que Y también hay gente que no puede dormir, las personas que se aíslan. sí, claro, y además hay Ajá, que ¿sí? pensar también ¿Comenta? como en algunos puntos, o sea, justo hablaba como esta parte del desborde y esta parte de las problemáticas y de qué tanto yo estoy funcionando o no cuando ya estoy en algunos ámbitos, pero creo que también tiene que ver con, Así por es. ejemplo, esto del sueño o esto del miedo o demás, es algo natural, es algo que nos está pasando porque nos estamos adaptando, pero también hay que pensar como el periodo de tiempo, ¿no? Porque ya llevamos 2 meses. Sí. Entonces, en realidad, a Ujú. lo mejor al principio tenía que ser o era más frecuente el no poder dormir bien y demás, pero en la actualidad se supondría que ya nos estamos adaptando y entonces nos estamos regularizando. Tal vez no igual, pero sí ya de una manera como en la que yo pueda conciliar el sueño con mayor facilidad o pueda dormir más horas, ¿no? Entonces creo que también un factor muy importante para poder entender si yo valdría la pena que me acercara, tuviera un problema y valdría la pena que me acercara a recibir atención de un especialista, tiene que ver también con el periodo de tiempo en el que estoy experimentando estas cosas y qué tanto me están afectando, ¿no? Este cambio de hábitos que mencionabas, qué tanto ya me está afectando a mi salud en general, ¿no? Qué tanto esto ya me está afectando, esta parte de vinculación o de aislarme ya me está afectando en cuanto a el experimentar soledad y en cuanto a distanciarme emocionalmente de mis seres queridos. Entonces creo que esas son como estas pautas a partir de las cuales podemos identificar si hay un problema que tenemos que como poner la atención, ¿no? Poner un poquito de atención y a partir de ahí también saber si se necesita ya como recurrir a un especialista que en Sí, realidad por prevención, digo, soy psicóloga, entonces estoy sesgada, ¿no? Pero en realidad por prevención sería bueno ir con un psicólogo, ¿no? No tendría como ningún inconveniente acudir con un psicólogo en estos momentos para ayudarnos a generar estas estrategias, para adaptarnos a este contexto y al que viene, ¿no? claro. Y bueno, dicen por ahí, me voy a aventar un palomazo porque, bueno, pues en esta situación, creo que aquí en la página de Luna Café tengo algunas algunos amigos que nos pueden ayudar precisamente con la gente que esté padeciendo o que esté teniendo algunos problemas tal vez un poquito más severos. Hace rato mencionaste algo muy importante. Pareciera ser que en estos momentos ya la gente debería, ¿no? De estar como un poquito más regularizada en cuestión de el tiempo que ha estado en su casa, pero yo sigo escuchando a gente que sigue sin tener, por ejemplo, energía, siente vacíos,
piensa que nada es importante, empieza a tener dolores de cabeza, malestares que son inexplicables, tienden más a fumar o a beber, están como muy enojados, como molestos, preocupados. ¿Por qué hago referencia a todo esto? Porque son problemas eh, que si nosotros cuando hablamos al principio de tener o llevar estrategias de cómo se están afrontando estas problemáticas ahora en el hogar, creo que también hace falta resignificar, como lo mencionaste, o tal vez volver a replantearnos, a reflexionar qué qué tipo de síntomas tengo que me está llevando a tener pensamientos recurrentes en algo que no puedo manejar, ¿no? Como esta parte del miedo que nos hablaba Janet, o, o a querer estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Cuando uno tiene o tiende a hacer estas problemáticas más grandes y que no sepa resolverlas, bueno, pues nos puede escribir a la página de Luna Café y con mucho gusto les ayudamos. Eh, entonces, pues bueno, por eso dije hace rato que me iba a aventar un palomazo, porque estamos para ayudarles, para servirles. Eh, y bueno, retomando el tema en cuestión de tener problemáticas en la salud mental, ahora te pregunto, ¿qué debo hacer si creo que tengo ese problema, aunque ya hablamos un poquito de esto? Um, ¿Qué debes hacer? Um, Creo que primero algo importante justo es reconocer el problema, ¿no? Entonces tengo que estar, en algún momento, sí, ya hablamos de varias cosas, que creo que puedo ir retomando ya en este punto, por ejemplo, cuando hablaba como de este espacio de autorreflexión, ¿no? Y de análisis. Entonces, tal vez aprovechando justo como este momento en el que estamos platicando de esto, si alguien que nos está escuchando quisiera hacer como este proceso de autorreflexión o de autoanálisis, creo que es muy importante para saber qué estrategias estoy llevando a cabo, qué me ha resultado no, qué me genera problemas si no, no, en dónde estoy teniendo algunas problemáticas. Y entonces al identificar, no tiene que ser completamente, ¿no? O del todo, la verdad es que cuesta trabajo, tampoco es así como algo sencillo para nadie, ¿no? Para nadie en general. Pero No, para sí el poder, no sé, como comprender o identificar que tal vez hay alguna problemática que valdría la pena resolver, ¿no? Y hay como diferentes tal vez maneras de resolverlo o niveles, ¿no? Pensaría que tal vez tiene que ver como con niveles. Si en algún punto, por ejemplo, en el sitio del COVID y demás, ya se pusieron algunas estrategias de relajación, algunos ejercicios y demás. Entonces yo puedo recurrir a ese tipo de materiales, a ese tipo de estrategias para irlas probando, ¿no? Pero también puedo reconocer que estoy llevando a cabo esas estrategias y aún así no, tal vez todavía tengo este malestar, ¿no? Psicológico. Ujú. Entonces, en ese punto sería como buscar atención, buscar algún especialista, acercarme a algún especialista y también seguir sus recomendaciones, porque, por ejemplo, hay mucha gente que recurre a los psiquiatras y Sí. me parece que es un camino, pues, válido, ¿no? O adecuado. Pero, por ejemplo, si el psiquiatra me dice, bueno, tal vez tu problemática no es de medicamentos, valdría ir con un psicólogo, o tal vez puedes llevar este tratamiento médico, pero se puede acompañar con terapia, ¿no? Entonces, justo es como seguir estas recomendaciones que ya un especialista me está haciendo. Si yo, por ejemplo, me acerco a un psicólogo y me dice que valdría la pena también tomar cierto tratamiento o alguna situación así, entonces tratar de seguir estas estrategias o los ejercicios que se me sugieran, ¿no? Pero creo que el primer trabajo que se debe de hacer es este de estar en contacto con lo que yo estoy viviendo, hacer este ejercicio de identificar qué es lo que me está pasando y a partir de ahí entonces, qué otras estrategias, si ya implementé unas, qué otras estrategias o qué otras opciones tengo
para entonces tal vez aminorar el malestar o experimentar bienestar. Sí, hay una frase que he escuchado mucho en cuestión de la mujer, en que mencionan no poder realizar las tareas diarias como cuidar a sus hijos, ir al trabajo o hacer algo que la mujer necesite, como ir a la escuela o como escuchar sus conferencias. Si hay chicas o señoras madres de familia que están estudiando, continuar con esa parte. Eh, ¿Tú qué les dirías? ¿Qué sugerirías en esta parte de cómo lo pueden ellas afrontar? Eh, Justo creo que esos son los cambios de los que hablábamos en las actividades, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si alguien estudia y, o por ejemplo, en este caso que me ponías de mujeres, ¿no? Si trabajan y tienen hijos y entonces tienen que estar trabajando y viendo las tareas de los hijos y también haciendo las labores de la casa o repartiendo las labores de la casa, etcétera, creo que en estos momentos todo se junta, ¿no? Entonces, está bien tratar de seguir las actividades en medida de lo posible, tener rutinas en medida de lo posible, pero también estas rutinas tienen que ser flexibles. Y en ese punto en el que sean flexibles, nosotros entonces también estamos siendo como bondadosos. Una palabra que se utiliza mucho ahora es compasivos, ¿no? Estamos siendo compasivos con nosotros mismos. Entonces me parece que esta parte justo de no ser tan rudos o tan duros con nosotros mismos es algo muy importante. El entender que nuestras actividades cambiaron, el entender que a partir de que se están dando nuevas dinámicas, tengo que adaptarme y ese no es un proceso rápido, pero hago lo mejor que puedo, ¿no? Y entonces, justo este tipo de entendimiento en cuanto a que yo hago lo que puedo, lo hago lo mejor que puedo, hago hasta donde puedo, entonces me permite ser flexible y me permite realizar las actividades también respetando mis límites, que era algo que hablábamos antes, ¿no? El poner límites, pero también el reconocer cuando yo ya estoy como rebasando algún límite, cuando ya tengo tal vez como cierta sobrecarga por estar trabajando, ¿no? Entonces creo que esta parte es importante. Sí, oye, es válido cuando una persona en este tiempo se siente inusualmente confundido, se le olvidan las cosas, están enojados o molestos, preocupados, tal vez asustados por la situación que todo va a pasar y que no saben cómo trabajarlo, es regresar a esta parte de los límites, de poderse dar el permiso de sentir y identificar tal vez qué es lo que les está molestando, qué les está enojando, qué es lo que les está preocupando para poderlo trabajar, ¿cierto? Sí, ¿no? Creo que eso es justo, el podernos dar ese espacio para reconocer, ¿no? Para, para reconocernos, para reconocer nuestras emociones, para reconocer lo que estamos pensando, ¿no? Para tener ciertas reflexiones, eso va a ser muy importante. Entonces creo que también esta parte que hablábamos de que a pesar de que estamos 24 horas con las mismas personas conviviendo, necesitamos espacios para nosotros mismos, ayuda el generar estos espacios para poder tener estos momentos de reflexión, ¿no? Y de autoanálisis que serán muy importantes, y también de descanso, es súper importante, porque de repente se transgrede, ¿no? Y de repente es sábado y estoy trabajando, o es domingo y estoy trabajando, o cosas así, entonces me parece que es importante tener espacios de descanso y de recreación, ¿no? También. Bueno, dímelo a mí, que hay sábados y domingos que por cuestión de trabajo también estoy trabajando, investigando. Y bueno, algunos padres de familia piensan que uno no trabaja, ¿no? Que uno no está haciendo lo que debe, pero realmente no son o sea, no son todos, ¿no? O sea, son a lo mejor uno un fin de semana y los demás, ¿qué hago? Entonces, si yo me ocupo todo un fin de semana
en cuestión de trabajo, también debo de darme un tiempo para mí, después, conviviendo con la familia, platicando, dándome un break, haciendo Ajá. Bueno, haciendo cosas que a uno le gustan. Es importante tener esos espacios, ¿no? Creo. Y también algo que se recomienda mucho es hacer actividades diferentes. Cuando yo estoy trabajando, estoy en la computadora, estoy haciendo, no sé, por ejemplo, algunas matemáticas o leyendo algunos artículos, ¿no? En CAS, por ejemplo, o así. Entonces, lo importante será como llevar a cabo otras actividades distintas. En realidad, algo que se puede hacer es llevar a cabo, por ejemplo, actividades artísticas, ¿no? Actividades de recreación, juegos, ver películas. Entonces creo que es importante también respetar estos espacios, entender que debemos descansar y a partir de eso entonces también poder dentro de nuestra rutina incorporar estos momentos o estos breaks que me tengo que dar, ¿no? Ahorita que justo comentaba Ángeles, bueno, yo a lo mejor tengo que trabajar eh, también los fines de semana, me parece que tiene que ver con cuestiones justo de la ocupación que tenemos, del trabajo que nosotros tenemos, pero en algún punto de este día a día que nosotros llevamos, entonces también generar estos espacios a partir de los cuales podamos descansar y podamos llevar a cabo actividades que nos sean placenteras a nosotros y también con los que estoy conviviendo, ¿no? No solo con nosotros, sino también con los demás, para que este distanciamiento que sí es físico no se haga en lo emocional, ¿no? Entonces es importante también poder respetar esta parte. Creo que otra vez tuvo problemas de conexión y creo que también ya hemos abordado como las demás preguntas. Espero regrese pronto. No sé si tengan más comentarios que quieran hacer. Ya fui yo también. Ya creo que ya está regresando a la transmisión. Ya. hola Hola nuevamente. otra vez. Ay, perdón, pero bueno, esto de estar ahorita en fallas técnicas, la verdad es que no me es muy grato, pero bueno, seguimos y muchas gracias por tu paciencia, Paula, y al público también que Sí, nos está escuchando. sí, no, no hay de qué, al contrario. Y bueno, comentabas, hablábamos de esta parte en que necesitamos estar haciendo actividades físicas, diferentes estrategias para poder afrontar lo que nos viene, porque todavía va para largo, ¿no? Pues si bien se va a estar uno incorporando poco a poco, me parece que el semáforo todavía, ¿no? Se hizo como una semaforización para las diferentes ciudades. Yo hablo de la Ciudad de México porque aquí estamos. Entonces, Así es. dentro de esta semaforización se plantean ir escalonadamente incorporándose a las diferentes actividades. Entonces, el que uno, el que se levante la jornada de sana distancia el 15 de junio no implica que volvamos todos al mismo tiempo a nuestras actividades, ¿no? Por ejemplo, las actividades educativas, esas se van a reanudar hasta septiembre. Entonces, según lo que el calendario, y en el mismo calendario dice, eso dependerá de cada una de las autoridades, eso dependerá de cómo se esté dando la situación, ¿no? Y demás. Entonces, creo que debemos de ser conscientes de esto y debemos de ser pacientes, porque sí, me parece que de aquí, de junio a agosto, nos va a tocar todavía llevar a cabo ciertos ajustes para entonces poderlos incorporar al 100% a nuestras actividades, agosto, septiembre, y eso también con sus precauciones, que es lo que menciona la Secretaría de Salud como nueva normalidad, ¿no?
en donde como todavía el virus está entre nosotros, ¿no? En el ambiente, entonces debemos de seguir teniendo como ciertos cuidados. Por ejemplo, me parece que los espacios públicos van a estar no al 100% de su capacidad, ¿no? Yo lo pienso, me viene a la Así mente es. una de las cosas que más añoro, que es el cine. Entonces, me Ah, parece que el cine, por ejemplo, en cierto tiempo va a estar 30% de su capacidad y así, ¿no? Entonces tendremos que estar como muy atentos de todas estas medidas y de cómo va cambiando esta semaforización para entonces podernos incorporar de lleno a nuestras actividades bajo estas nuevas pautas de la nueva normalidad, ¿no? muy cierto. Vamos ya casi por la recta final de esta conversación y mira, nos está escribiendo Leticia Santamaría Briones, gracias por seguirnos escuchando y dice que en cuanto a la actividad física, ¿qué tan importante es una rutina? Es una pregunta. Y después nos dice, bueno, contestamos esta pregunta y después la que sigue, ¿te parece? Sí, aunque creo que las dos son como de actividad física, ¿no? ¿Qué tan importante es una rutina y qué es Sí, un recomendable poquito. realidad en casa? Ok, este, entonces, en cuanto a la actividad física es importante porque no hemos tenido movilidad, ¿no? Entonces, es importante que llevemos a cabo como varios ejercicios y movimientos. Antes por lo menos salíamos y caminábamos de pronto, ¿no? Entonces, en este punto creo que sí, tiene mucha relevancia incorporarlo dentro de nuestro día a día. ¿Y qué tan importante es? Importante, ¿qué es recomendable realizar? Lo que podamos, ¿no? Me parece que aquí Así es. algo bien importante es el cuerpo es sabio, ¿no? Entonces el cuerpo también te va a estar Ujú. diciendo como sus límites y si uno los transgrede, el cuerpo te para. En la parte de ejercicio, si no le haces caso, si te está diciendo, ouch, hasta ahí, y no paras, entonces te puedes lesionar y hay que tener mucho cuidado Así es. con eso. Entonces, actividades que son en casa es recomendable llevar a cabo, pues, algunas rutinas. Creo que he estado como en el YouTube, ¿no? En las redes viendo que se han abierto varios espacios en donde se pueden realizar actividades como de acondicionamiento físico, ¿no? Algunos ejercicios de acondicionamiento físico o también, por ejemplo, yoga, que nos ayuda también para la respiración y para la relajación. Eh, pero creo que sí, creo que hay otras cosas, pero tendrá también que ver con los recursos como de instrumentos para hacer ejercicio con los que contemos, ¿no? Entonces, es importante incorporarlo, es importante saber qué hacer y hasta dónde hacerlo. Y creo que además de ayudarnos físicamente, también nos mejora mucho el ánimo y también nos Muchísimo. ayuda a dormir, ¿no? O sea, Exacto. nos ayuda a comer saludablemente. Y creo que el empezar a cambiar un hábito, ¿no? Con incorporar en nuestra rutina un hábito saludable, entonces es como una cadenita, ¿no? Si yo me estoy cuidando y hago ejercicio, entonces voy a procurar hidratarme, ¿no? Tomar agua constantemente. Y Así es. entonces voy a procurar alimentarme sanamente, dormir bien, ¿no? Y entonces es como una cadenita de empezar a llevar a cabo ciertos hábitos. Ahora, es muy importante entender que tal vez esto de generar un hábito es complicado, ¿no? Tampoco es como de ya mañana me despierto y otra vez, ¿no? No. Sí, no. En realidad se maneja como un periodo de 21 días. Entonces, si en 21 días puedes llevar a cabo seguida una actividad, entonces vas a estar empezando a generar un hábito, porque es mucho más fácil que después de esos 21 días la sigas realizando. Si a partir antes de los 21 días la cortas, te va a costar más trabajo regresar, ¿no? Entonces, Así es. hay que tener como esta premisa de, bueno, ¿qué hábito quiero cambiar? Y entonces aguantarlo 21 días, porque a partir de eso, entonces yo ya voy a poder seguir con mayor facilidad este mismo hábito, ¿no? Y los
planes que yo puedo hacer esto como más cotidiano. Yo les puedo recomendar Creo que otra vez la perdimos un poco. Bueno, creo que otra vez se perdió su conexión. Ok, aquí estoy viendo justo un comentario de Rosalba Cedeño que dice, el aislamiento es un problema para la familia. Mm, depende también de la situación en la que estemos, ¿no? Dentro de nuestra familia, el tipo de relaciones que establezcamos y cómo son los vínculos. En realidad, esto que platicábamos de tener que convivir 24 horas con las mismas personas, es complicado adaptarnos a ello, pero me parece que en algún punto entonces nosotros podemos como empezar a adaptarnos e incorporarnos a esta como nuevo cotidiano. Hay situaciones en donde sí puede ser una problemática el aislamiento, porque no sé si ustedes hayan escuchado, por ejemplo, en las conferencias de prensa o en algunas de las noticias, que se habla justo como del incremento de la violencia en casa, ¿no? Entonces, si uno está experimentando este tipo de problemáticas, será importante también acudir a recibir atención o a pedir apoyo. En la actualidad hay una cantidad de líneas que se están ofreciendo y de recursos en línea también que se están ofreciendo por parte del gobierno federal. También, por ejemplo, la universidad tiene todo un programa de COVID y género en donde tienen líneas de atención para este tipo de problemáticas, para que uno no se vea afectado ni violentado por este tipo de cuestiones. Entonces, dependiendo de la situación, puede ser un problema para la familia, sí. En cuanto a un contexto en el que no se está transitando por violencia, el adaptarse y el respetar los espacios de cada uno de los integrantes. Ah, sí, pensé que ya me había perdido yo también. Pero justo creo que esta parte de respetar los espacios, pero también generar ciertas dinámicas para la convivencia en familia, es lo que puede resolver esta problemática. A menos que se esté en la situación en la que ya mencionaba anteriormente de violencia familiar, eso ya es una cosa aparte que necesita atención especializada e inmediata. Sí, te he estado leyendo desde el celular, no te pierdo por completo, Paula. Gracias. Sin embargo, espero que todo esto que hemos estado platicando les ha sido o les sea de utilidad para poderlo llevar a cabo nuevamente en su día a día. Y bueno, no sé si gustes decir, dando esta charla, si gustas agregar algo más. Ok, no, me parece que, bueno, creo que los temas que hemos abordado ahorita son como los esenciales para poder afrontar, ¿no? La situación en la que estamos. Habrá que, en algún otro momento se hablarán de otro tipo de estrategias para poder entonces afrontar el momento en el que estaremos justo de la semaforización y de la reincorporación en las actividades, justo el tratar de bajar, por ejemplo, disminuir el miedo para que no sea algo nos esté, eh, que nos esté parando o frenando, pero eso será como parte de otro momento también dentro del mismo transitar en el que estamos, ¿no? Será parte de otra etapa. Como les decía,
al principio este tipo de situaciones llevan tiempo y también es un transitar por diferentes como momentos. Entonces, eso también es importante que lo comprendamos. Cualquier cosa que se les ofrezca, aquí ando. Me pueden encontrar en Facebook por el mismo nombre por el que tengo aquí puesto, ¿no? Y también si no, también se pueden comunicar con Ángeles y con mucho gusto ella me hará llegar sus inquietudes o sus comentarios y estaré atenta de ellos para poder eh, apoyarlos, resolver o platicar cuando ustedes lo gusten. Y muchas Claro, gracias por el espacio. ¿No? pues has sido muy amable, una charla muy deliciosa, con puntos de vista muy enriquecedores y pues ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión con algún otro tema, esperando que esto que hacemos lo estamos haciendo solamente para que la gente vea que estamos pues de alguna forma interesados en las personas, que también no se sientan solas, que no se sientan aisladas, que siempre hay maneras de poderlo pues llevar a cabo, retroalimentarnos, y para eso son este tipo de charlas. La próxima semana tendremos otra charla más con otro especialista y bueno, pues seguimos nosotros atentos. Yo te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo desde acá muy fuerte, muy fraternal y te agradezco muchísimo nuevamente. De verdad, Gracias. No, gracias a creo ti que por la hemos tenido invitación. muy buenos resultados y te agradezco. Cuídate Gracias, gracias por la mucho. invitación. Te invito Cuídense. nuevamente en otro espacio, ya nos pondremos de acuerdo si tú gustas, con mucho gusto. Claro que sí, aquí estoy atenta entonces. Muchas gracias Paciona por Café te da las escucharnos. gracias. Cuídate Gracias. mucho. Gracias a todos. Igual, Nos vemos la próxima semana. bye.